Hola, bienvenido a Filociencia. ¿No te has preguntado alguna vez qué es el sonido? ¿Por qué al soplar por un tubo o tocar una cuerda escuchamos algo? ¿Y por qué cuando hablas en la ducha escuchas a veces tu voz amplificada y potenciada cuando emites una tonalidad específica? En este vídeo exploraremos la ciencia detrás del sonido. Profundizaremos en aspectos fundamentales sobre mecánica de ondas, síntesis de sonido y la física que se esconde detrás de la armonía. ¿Preparados? Comenzamos. A ver, lo primero, ¿qué es el sonido? El sonido son ondas que se propagan a través de un medio. Al igual que una antena produce variaciones en la intensidad de un campo electromagnético o un cuerpo masivo en la curvatura del espacio, los emisores de sonido las producen en la presión del medio en el que están. Me explico. La presión de un gas, como lo es el aire, es inversamente proporcional al volumen que éste ocupa, es decir, a lo pegadas o separadas que estén sus moléculas. Siempre, claro, que la temperatura sea constante. Si disminuye la distancia entre moléculas, aumenta la presión. Bueno, lo que un altavoz hace es mover su membrana para empujar a las moléculas que tiene cerca. Estas, a su vez, empujan a las siguientes, que empujan a las siguientes, que empujan a las siguientes. Eso sí, perdiendo energía en el proceso, pues la cantidad de moléculas que hay que empujar aumenta con la distancia. Por eso se disipa el sonido conforme te alejas. Las ondas producidas son, en su mayoría, longitudinales. En este tipo de ondulaciones, las partículas se mueven en la dirección en la que se propaga la onda. Si la onda se propaga de izquierda a derecha, las partículas vibran en su misma dirección. Lo contrario a este tipo de ondas son las transversales, en las que las partículas vibran en dirección perpendicular al desplazamiento de la onda. Estas ondas de presión llamadas mecánicas hacen vibrar el entorno induciendo movimiento en membranas como la de un micrófono o el tímpano de tu oído. Tras eso, un mecanismo, del que hablaremos en otro vídeo, transforma estas vibraciones en señales eléctricas o nerviosas que un procesador o nuestro cerebro interpretan. Cuando tocamos una cuerda, soplamos una flauta o golpeamos un tambor, estamos haciendo lo mismo que el altavoz, transmitir cambios de presión al aire, o lo que es lo mismo, hacerlo vibrar. Además, si cambiamos el intervalo de tiempo con el que golpeamos el aire, cambiamos la distancia entre picos y valles de presión de la onda producida, es decir, variamos su periodo y por tanto su frecuencia. Si una onda tiene mucha frecuencia, la oiremos aguda, y si tiene poca, grave. Luego ya la intensidad de sonido depende de la amplitud de esta. Cuanto más acortemos la longitud de una cuerda de guitarra, más frecuencia emitirá y por tanto más agudo sonará. Los músicos suelen llamar a la frecuencia de una onda tono. Las notas musicales tienen asignadas determinadas frecuencias que las caracterizan. Por ejemplo, la nota musical La utilizada para afinar tiene 440 Hz. Bien, pero entonces, si una guitarra y una flauta tocan la misma nota y al mismo nivel de amplitud, ¿por qué somos capaces de diferenciarlas? ¿Qué hace diferente el sonido de una guitarra del de una flauta? Veréis. Además de las que hemos visto, el sonido tiene otra característica a la que los músicos llaman timbre, forma de onda en términos más técnicos. Las ondas que hemos visto hasta ahora se denominan sinusoidales, en referencia a la función trigonométrica seno. Estas suenan así. Pero además de estas, hay otras con timbres diferentes. Está la cuadrada, triangular, de diente de sierra. De hecho, hay ondas que combinan diferentes frecuencias sinusoidales y se denominan compuestas. Los instrumentos musicales no emiten ondas simples con una perfecta forma sinusoidal, emiten una mezcla de frecuencias diferentes que hacen característico su sonido, que modifican su timbre. La onda principal, cuya frecuencia representa el tono que se está emitiendo, se denomina frecuencia fundamental, y las ondas que lo acompañan, sus armónicos. Los armónicos se caracterizan por ser múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, por tanto, dependen de esta. Si la frecuencia fundamental cambia, lo hacen sus armónicos. Es jugando con la frecuencia y amplitud de los armónicos de una onda como se consiguen timbres radicalmente diferentes, aun tocando la misma nota. Existe una herramienta matemática que nos ayuda a descomponer una onda compuesta en ondas simples sinusoidales, ya que, como dije antes, de estas se forman todos los sonidos que escuchamos. Esta se denomina la transformada de Fourier y es utilizada, por ejemplo, en los analizadores de espectro que nos permiten observar las frecuencias e intensidades de los armónicos que un instrumento tiene. Fijaos, estos son los de un piano, estos los de un violín y estos los de una flauta. Cuando un sintetizador crea una onda, ya sea triangular, de diente de sierra o compuesta,
Lo que hace es combinar diferentes ondas sinusoidales con variadas frecuencias y amplitudes, sintetizando un sonido. Es con la transformada de Fourier con la que se consigue emular sonidos de instrumentos de forma sintética y cambiar sus propiedades. Solo tienes que descomponer un sonido en sus armónicos, modificar sus ondas sinusoidales y reconstruirlo con un sintetizador para que el instrumento suene como tú quieras. Así llegamos a los complejos y elaborados sonidos que escuchamos hoy en día en nuestras playlists. Pero no solo es importante entender cómo se forman las ondas sonoras, sino también cómo interactúan con su entorno. Esta interacción determina, en gran medida, cómo percibimos los sonidos. Piensa en cómo cambia el sonido cuando hablas en una habitación vacía en comparación con una llena de muebles. En la habitación vacía, el sonido tiende a rebotar en las paredes creando un eco, mientras que en la habitación con muebles, este tiende a ser absorbido haciéndolo más suave. Una de las interacciones más fascinantes entre las ondas sonoras y su entorno es la resonancia. Es gracias a este fenómeno por el que una caja de una guitarra amplifica el sonido de las cuerdas o un sonido determinado puede romper una copa de cristal. Sí, no es mentira, realmente es posible y hay miles de vídeos en los que lo enseñan. Bueno, profundicemos en la naturaleza de este fenómeno. Imagina que desde un lado de una caja cuadrada producimos una onda sonora. Lo más normal es que el extremo contrario por el que la producimos no cuadre con la caja y la energía de esta se acabe disipando debido a que el material de la pared no puede vibrar con la misma facilidad que el aire. Como resultado, la onda sonora dentro de esta caja sonaría de forma normal. Sin embargo, hay determinadas frecuencias que cuadran dentro de la caja. Si os fijáis, en el extremo hay un punto de la onda que no produce vibraciones, que no se desplaza. Estas frecuencias forman ondas estacionarias y son las frecuencias naturales de un objeto. Si la caja fuese de cristal y le diéramos un golpe, estas serían, principalmente, las frecuencias emitidas. Al emitir la frecuencia natural de un objeto frágil, como el cristal, se crearía un efecto de resonancia en el que el material absorbería todo el sonido, comenzaría a vibrar y terminaría, rompiéndose. Hay vídeos muy buenos que explican este fenómeno y rompen una copa de cristal con sonido. Los dejo en la descripción por si os interesa. En una caja de guitarra o en tu ducha ocurre lo mismo. Hay determinadas frecuencias que encajan y forman ondas estacionarias, las cuales emplean toda su energía en vibrar. Puedes ir a tu baño y ponerte a cantar diferentes tonos a ver cuál encaja y resuena. No me hago responsable de que te llamen loco. El uso de cajas de resonancia en instrumentos para amplificar ciertos armónicos producidos es esencial para conseguir sonidos únicos y enriquecidos. Como podéis observar, la música y el sonido son temas que esconden mucha física y matemáticas, desde cómo funcionan las ondas mecánicas a cómo interactúan con el medio. Espero que este vídeo os haya gustado, un saludo y hasta la próxima. Si te ha gustado el vídeo y has aprendido, por favor te agradecería que le dieras like y te suscribieras a este canal. Muchas gracias y adiós.